I wish I had an angel for a moment of love. I wish I had your angel tonight. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaremos sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodología del entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme en esta aventura. Recuerden que progresivamente, desde el capítulo 1 de este año hasta los capítulos que van a seguir viniendo, tienen todos relación para ir construyendo el conocimiento e interpretar mejor lo que es la fisiología y la metodología del entrenamiento en los deportes de competencia. Varias preguntas vinieron del podcast anterior, sobre todo con respecto a cuestiones metodológicas. Voy a tratar de respondérselas en un vivo en Instagram y después grabarlo y ponerlo como podcast de apoyo a preguntas y respuestas, pero recuerden que esto es un podcast y yo lo que les puedo dar, o la idea es darles el conocimiento mínimo, básico, indispensable para que ustedes puedan interpretar por qué se están haciendo las cosas. Lo que no puedo es darles un curso, porque ya si les doy un curso eso requiere mucho más tiempo de mi parte y debo tener algún tipo de devolución por ese tiempo invertido. En algún momento ya lo voy a hacer, pero aún no. La idea de hoy es que te acuerdes bien claro que vamos a intentar relacionar todos los tópicos anteriores con el tópico de hoy y con todos los tópicos que vendrán. Nuevamente, para ir encadenando el conocimiento progresivamente y de alguna forma ir entendiendo a nuestra forma por qué pasa lo que pasa, ¿sí? En esta presentación de podcast vamos a discutir un concepto muy importante en la fisiología del ejercicio, el umbral de lactato, también conocido como Uman o se lo puede referir con muchos nombres, pero nosotros vamos a hablar de umbral de lactato como nombre más común que se suele utilizar, o como en otros casos se habla del segundo umbral, lo cual a veces es medio complicado porque genera confusión. Yo simplemente voy a usar el concepto de umbral de lactato. Para entender este umbral, primero tenemos que hablar de lactato, que es un subproducto del metabolismo de los carbohidratos de los músculos. ¿Te acordás de lo que hablamos en el capítulo de producción de energía y cómo se produce el ATP? Bueno, que te dije, no vamos a entrar muy fino en lo que es sistemas energéticos que soportan la actividad muscular, pero sí que entiendas las diferentes materias primas por las cuales nuestro organismo desarrolla el ATP, que es la única moneda común de energía que se puede utilizar para la contracción muscular. Bueno, en este caso, y voy a volver a repetir el concepto, el lactato es un subproducto del metabolismo de los carbohidratos de los músculos. Cuando hacemos ejercicio, usamos principalmente grasas como combustible, así que no hay mucha acumulación neta de lactato, porque recordemos que el lactato viene de la quema de azúcares. Sin embargo, a medida que aumenta la carga de trabajo y no estamos entrenados lo suficiente para quemar más grasa, sino más carbohidratos, nuestro balance de combustible se inclina hacia los carbohidratos y eso produce como producto final el lactato. Una cosa importante para los que utilizan software, y esto lo aclaró muy bien una vez el profesor Soy y lo aclaró muy bien una vez el profesor de la Matia. Cuando analizan los software que les da los perfiles de tipo de ciclistas, el deportista que está poco entrenado, o sea que no está muy entrenado en altas intensidades a seguir usando la combustión de las grasas como fuente de energía, les va a saltar como que es un velocista, pero no porque sea un velocista, sino simplemente porque a altas intensidades no tiene las estructuras anatómicas y fisiológicamente preparadas para seguir consumiendo grasa, entonces tiene que recurrir a un combustible mucho más rápido que le pueda brindar energía. Solamente por eso. ¿Sí? Esto quería aclararlo porque a veces se genera una duda. Bueno, sigamos un poquito más.
El lactato se produce cuando hacemos ejercicio muy duro o muy intenso y comenzamos a quemar glucógeno. El piruvato es un compuesto de alta energía que se produce a partir de la glucosa, como habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, cuando quemamos glucógeno demasiado rápido, por la intensidad del ejercicio, porque nos movemos muy rápido, el piruvato no puede ser procesado lo suficientemente rápido en ATP. Así que nuestras células musculares lo convierten en lactato y lo exportan al torrente sanguíneo donde viaja a otros músculos, ¿sí? El lactato no es un producto de desecho como creíamos nosotros en el pasado, como me enseñaban a mí en la facultad, que uno de los posibles factores de fatiga era el lactato, sino que es una fuente alternativa de combustible, ¿sí? Es una forma que tiene el organismo de defenderse siguiendo de alguna forma brindando energía de diferentes fuentes para que se pueda seguir formando ATP y proteger la actividad muscular. Si continuamos haciendo ejercicios de intensidades crecientes, ¿sí? Eventualmente produciremos más lactato del que nuestro cuerpo puede procesar inmediatamente. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que, o te cuento que, y ya vamos a entrar más después en ese tema, cuando vimos el capítulo de fibras musculares, yo te dije que las fibras musculares de contracción lenta tienen más capacidad de desarrollo de mitocondrias. La mitocondria es una organela que produce energía en el interior de la célula, donde se produce, es el organela donde se produce el ATP, ¿sí? O uno de los puntos donde se produce el ATP, para ser más exacto. Bueno, ¿qué pasa? Si tengo menos mitocondrias, en todos esos procesos intermedios químicos que se producen en el interior de las células, ese lactato que yo produzco para poder seguir utilizándolo como energía no lo puedo utilizar porque no tengo con qué. Es como que tengo combustible pero no tengo motor para poder quemar ese combustible. Entonces, por eso comienza a acumularse cada vez más en sangre. ¿Se entiende? Y se produce esa sensación de inflamación. Porque no tengo con qué utilizarlo. Tengo oferta, pero no tengo demanda con qué poder utilizarlo. A eso me refiero en este punto. Bueno, en este punto particular, el lactato se acumula en nuestro sistema circulatorio y en los músculos, lo que nos lleva a formar o lo que conocemos como umbral de lactato o umbral del ácido láctico, pero lo más correcto es decir umbral del lactato. El umbral del lactato se define como un aumento del lactato de 1 milimol por litro, en realidad por encima de la línea de base del ejercicio. O sea, vos tenés una cantidad de producción de lactato estable. ¿Cuándo? En sangre, por acumulación, porque no lo podés reutilizar como energía, aumenta 1 milimol por litro, ahí se considera que se encuentra el umbral anaeróbico o el umbral del lactato. El umbral del lactato ocurre en las proximidades del primer umbral ventilatorio o umbral de intercambio gaseoso o GET, o como ustedes lo quieran llamar, aunque esto puede cambiar con el estado del entrenamiento. Este primer umbral GET o umbral ventilatorio se define como un aumento no lineal en la cantidad de dióxido de carbono que se produce en comparación con el oxígeno que estás usando. Quiere decir que hay un aumento no lineal mayor de dióxido de carbono que del oxígeno que estás usando. Hay un desbalance en la proporción de los gases en el interior del cuerpo. Para los propósitos de nuestra discusión o de nuestra charla, en este caso, podemos pensar que el umbral del lactato, el GET o el BT son representativos de la misma intensidad. Repito, son representativos de la misma intensidad. Es importante tener en cuenta que la aparición del lactato en sangre es el efecto y no la causa. Por favor, quiero que esto te quede muy claro, te tiene que quedar grabado a fuego. La aparición del lactato en sangre es el efecto, no la causa de nuestra capacidad para resistir en un momento dado, ¿sí? Alrededor del momento en que el lactato comienza a aumentar, hay muchos otros cambios que ocurren en nuestro cuerpo, como, por ejemplo, la contracción de las fibras musculares de tipo 2A, de contracción rápida. ¿Te acordás que habíamos hablado en este capítulo? Te lo voy a volver a repetir para que lo asocies. Cuando ese lactato comienza a aumentar, o sea que subís la intensidad del ejercicio, o sea que te empezás a desplazar más rápido, ya sea porque la serie indica que te tengas que desplazar más rápido,
o porque la situación de competencia indica que te tengas que desplazar más rápido, o por el motivo que sea, que igual vos tengas que moverte a una velocidad mayor en la cual ese ácido láctico o el lactato, perdón, se mantiene en una línea base y de golpe comienza a aumentar, dando evidencia del umbral del lactato, comenzás a tener que llamar a otro, por la ley del tamaño que ya vimos y por la intensidad, empezás a llamar a otro tipo de fibras musculares que te apoyen en ese ejercicio. En este caso, empezás a llamar a lo que son las fibras musculares de tipo 2A o de contracción rápida. Un aumento de la frecuencia respiratoria también se da y un uso proporcionalmente mayor del glucógeno y menos de las grasas como combustible, ¿sí? Entonces empezás a ser menos económico. Acá hay una relación inversamente proporcional. A mayor intensidad, menor economía de los combustibles. El lactato es simplemente una forma fácil de monitorear un montón de cambios que ocurren en nuestro cuerpo y nos dice la aptitud metabólica de nuestros músculos. A menor lactato, mayor capacidad respiratoria muscular. A mayor lactato, menor capacidad respiratoria muscular, ¿sí? El objetivo del entrenamiento es permitirnos hacer más trabajo antes de que el lactato comience a aumentar en nuestro sistema circulatorio. No por el lactato per se, por así decirlo, sino porque eso significa que nuestro cuerpo está mejor entrenado en general. El umbral del lactato está bien correlacionado con el rendimiento competitivo en carreras y en ciclismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más alto es tu umbral del lactato, quiere decir, cuando más intensidades podés frecuentar, o mayor intensidad podés frecuentar, sosteniendo una línea basal de lactato y una estabilidad de los gases, ¿sí? Mientras más rápido podés ir a bajas intensidades, mejor o mayor es tu rendimiento deportivo en todos los deportes de resistencia. Me voy a adelantar un poco, pero esta es una relación bien sabida. En su libro de Fisiología del Ejercicio, el doctor Esquiva dice o muestra, bueno, este es un flyword o un gráfico donde muestra una casa, ¿sí? El techo de la casa, ¿sí? Es el VO2 máximo. Y el entrepiso, ¿sí? El entrepiso es el umbral del lactato. ¿Qué ocurre? ¿O qué problema podemos llegar a tener? Muchas veces, por no decir casi siempre, la gente que no está entrenada, ese entrepiso del techo está muy alejado. Entonces, si lo tuviéramos que poner en porcentajes, en personas no entrenadas, el umbral de lactato está entre el 70 y el 70% del consumo máximo de oxígeno. O sea, si el consumo máximo de oxígeno, la intensidad de consumo máximo de oxígeno es el 100%, tu umbral de lactato está entre el 60 y el 70%. Con el entrenamiento, o sea que todas las actividades que vos vayas a realizar por debajo del umbral del lactato van a ser muy lentas o intensidades muy bajas, porque está la línea basal donde comenzás a acumular ese ácido láctico es muy baja. Ahora, ¿qué pasa? Con el entrenamiento, ese umbral de lactato comienza a subir y acercarse al consumo máximo de oxígeno. Entonces empieza a estar al 65, al 70, al 75, al 80, al 85. Cuando llega a estar más o menos al 85 a 90% en personas bien entrenadas, quiere decir que vos podés frecuentar intensidades de estabilidad metabólica muy cerca de los ritmos de tu consumo máximo de oxígeno. Quiere decir que te podés mover muy rápido a intensidades altas y sostenerlo en el tiempo. ¿Se entiende? Por eso es tan importante la relación entre consumo máximo de oxígeno y umbral de lactato. Cuando vos mirás a los ciclistas con el mismo máximo consumo de oxígeno, su habilidad se puede clasificar, por así decirlo, de qué tan cerca está ese umbral de lactato del consumo máximo de oxígeno, por el tema que explicamos anteriormente. Entonces, en resumen, el umbral de lactato es el punto en que el lactato comienza a acumularse en el torrente sanguíneo debido a la incapacidad de tu cuerpo para procesarlo lo suficientemente rápido. Es un indicador importante de la aptitud metabólica y si bien correlaciona con el rendimiento competitivo de los deportes de resistencia, también va a depender de muchos otros factores como sexo,
capacidad de fuerza muscular, técnica deportiva, medio ambiente, estado de hidratación, estado nutricional en general, etcétera, etcétera. El umbral del lactato es un concepto importante en la fisiología del ejercicio. ¿Por qué? El lactato es un subproducto del metabolismo de los carbohidratos de los músculos. A medida que aumenta la carga de trabajo, ¿sí? Ya sea porque tenemos que mover objetos más pesados durante más tiempo o porque tenemos que desplazarnos más rápido, no estamos entrenados lo suficiente para quemar grasa, sino más carbohidratos, nuestro balance de combustible se inclina hacia los carbohidratos, lo que produce más lactato. El lactato se produce cuando hacemos ejercicio más duro y empezamos a quemar glucógeno, ¿sí? El umbral del lactato se define como un aumento de 1 milimol de litro por encima de la línea de base del ejercicio. Eso te tiene que quedar claro, te lo vuelvo a repetir porque quiero que te quede claro. El objetivo del entrenamiento es permitirnos hacer más trabajo antes que ese lactato comience a aumentar en nuestro sistema circulatorio. O sea, que tengas la capacidad de producirlo, transportarlo y clarificarlo o lavarlo, como nos enseñaron a nosotros en la facultad. Eso se llama turnover del lactato, la capacidad de poder producirlo y aclararlo o removerlo, producirlo y removerlo, producirlo y removerlo. Cuando ese equilibrio se rompe es cuando empezás a acumular cada vez más lactato. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto básicamente? ¿Qué importancia tiene esto para el entrenamiento? El objetivo del entrenamiento nos permite hacer más trabajo antes que el lactato comience a acumularse en el sistema. Eso tiene que quedar claro. Y eso tiene que quedar todavía, esto que te voy a decir, más claro. A mejor umbral de lactato, o sea, más alto está, más desarrollado está tu umbral de lactato, más económico te vuelves. Por ende, podés retrasar el proceso de fatiga. ¿Qué relación tiene con el consumo de oxígeno de alguna forma? Es importante tener en cuenta que el lactato y el umbral de lactato son una... A ver cómo te lo explico. Son como una consideración separada del consumo máximo de oxígeno, pero al mismo tiempo integrada. El umbral de lactato nos dice qué tan preparados metabólicamente están nuestros músculos para hacer el trabajo que estamos pidiendo. Mientras que el consumo máximo de oxígeno nos dice sobre qué tan preparado está nuestro sistema circulatorio para suministrar oxígeno hacia las masas musculares que se están trabajando. Esto ya fue desarrollado muy detalladamente por Verkhoyanski en los años 60 en un concepto que se llamaba capacidad respiratoria muscular. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, el consumo máximo de oxígeno es un reflejo de la capacidad de llevar oxígeno hacia los músculos en actividad. Y el umbral del lactato es un reflejo de la capacidad de esos músculos de utilizar ese oxígeno. Vuelvo a repetir. El consumo máximo de oxígeno es un reflejo de la capacidad del sistema cardiorrespiratorio de llevar oxígeno hacia los pulmones, o sea, la oferta. Y el consumo máximo de oxígeno es la capacidad que tiene ese músculo de poder utilizar ese oxígeno que se le está ofreciendo. ¿Sí? La habilidad muscular o qué tan desarrollado metabólica y funcionalmente está ese músculo para poder utilizar ese oxígeno. Entonces, Verkhoyanski hablaba de que era interesante ver cómo corredores de élite, y también eso está comprobado por otros estudios, cuando se acercaban las grandes competencias, a veces se podía vislumbrar una disminución en el consumo máximo de oxígeno y así todo lograr los mejores resultados. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Porque no solamente es la capacidad de llevar oxígeno, sino que esos músculos tenían la capacidad de utilizar en forma eficiente ese oxígeno. Entonces se volvían más económicos y no hacía falta sostener tantas altas intensidades para poder generar la misma cantidad de energía y poder producir la misma calidad de movimiento. ¿Sí? La conclusión de todo esto, o en resumen, el umbral del lactato es el punto en que el lactato comienza a acumularse en el torrente sanguíneo debido a la incapacidad del cuerpo para procesarlo lo suficientemente rápido.
Es un indicador importante de la actitud metabólica y está bien correlacionado con el rendimiento competitivo en deportes de resistencia de todo tipo de índole. Ahora, vos me estarás preguntando, ¿cómo puedo hacer para trabajar el umbral del lactato? Existen varios métodos directos o indirectos. Cuando hablamos directos nos hablamos de métodos de laboratorio. Cuando hablamos de métodos indirectos hablamos de test indirectos que mediante fórmulas nos calculan cuál es el nivel del umbral del lactato. Y existen métodos invasivos como la toma de la gota de sangre para medir la cantidad de lactato en sangre. Lo mejor siempre es tener una combinación de todos estos métodos para poder calibrar las intensidades a las que vas a entrenar. Pero los métodos indirectos también sirven mucho para trabajar esto. Pero ¿cómo haces para trabajarlo? ¿Cómo haces para medirlo? Bueno, es una pregunta que tiene infinitas respuestas. Sí te voy a dar un ejemplo que te puede llegar a servir mucho, creo yo. Y ya después se va a relacionar con otro concepto que vamos a hablar, que es la potencia crítica o el FTP, dependiendo desde qué autor lo leas. Últimamente la tendencia es a tratar de unir estos dos conceptos por igual. Después vamos a discutir si está bien o no esto, pero bueno, es básicamente la idea. El umbral de lactato se puede trabajar en principiantes con el simplemente hecho de frecuentar altos volúmenes a bajas intensidades. ¿Por qué? Porque se producen todas las adaptaciones morfológicas funcionales que te permiten sostener y utilizar en forma más eficiente el oxígeno. A medida que el deportista va mejorando y va creciendo, vos tenés que ir a trabajar las altas intensidades, no solamente para mejorar las adaptaciones a altas intensidades, porque recordemos que a medida que más entrenados estamos, las adaptaciones cada vez son mucho más específicas, sino que también para reclutar esas unidades motoras que nos sirvan para el trabajo de resistencia. Por ejemplo, la fibra de contracción tipo 2A y después las tipo 2B. En algún momento, cuando hablemos cuál es la lógica de la construcción de las intensidades en el entrenamiento, hablando también de los niveles de dominancia, ya te vas a dar cuenta de lo que te quiero explicar. Pero a vos lo que te tiene que dar claro es que todo lo que hagas por arriba del umbral del lactato ya lo vas a empezar a sentir como un poquito más pesado, más difícil de realizar, porque se producen modificaciones a nivel fisiológico que no son tan sostenibles en el tiempo como todo lo que hagas por debajo del umbral del lactato. Una forma sencilla, en la natación, por ejemplo, es un test de 3.000 metros o un test de 30 minutos en gente que no puede nadar 3.000 metros. Ha sido un test práctico que lo he usado durante años y me ha servido muchísimo. En el ciclismo, bueno, hay infinidad de formas. Creo que comprobadas se han dado como 8 formas hasta el momento, pero lo interesante de saber cómo encontrarlo es que comiences a apoyarte en los software especializados, porque y con medidores de potencia, porque eso te da en forma indirecta información bastante fidedigna de dónde se encuentra ubicado y cómo trabajarlo. No voy a hablar de los métodos de laboratorio porque no soy un especialista en métodos de laboratorio. Voy a llamar a alguien que me ayude a explicar esto de apoyo. Y en el atletismo, dependiendo el estado... Miren, yo encontré una relación muy simple que me ha servido mucho. Supongamos los 10 kilómetros. Cuando vos tenés un 10K o 10 kilómetros por debajo de los 35 minutos, la velocidad del umbral anaeróbico puede ser tu mejor 15 kilómetros o tu mejor 21, dependiendo de la habilidad del deportista. Cuando tus 10 kilómetros están por arriba de los 35 minutos, los 10 kilómetros pueden relacionar o correlacionar bien con ese umbral anaeróbico. Así que a partir de ahí los entrenadores comienzan con la construcción de series, manipulando los patrones de carga para poder sostener o frecuentar en zona la mayor cantidad de tiempo posible a esos ritmos. Bueno, espero que el capítulo de hoy te haya gustado, espero haber sido claro, sin gráficos para mostrarte, a través de simplemente de mi voz, pero es interesante que comiences a interrelacionar conceptos, porque el hecho de estudiar los umbrales
cómo esos umbrales llaman a la utilización de diferentes fibras musculares y cómo afectan la selección de los combustibles a utilizar para la formación de ATP, es lo que nos va a determinar las zonas de entrenamiento. Y esas zonas de entrenamiento son las que nos van a permitir de alguna forma dirigir las adaptaciones que estamos buscando en función a la prueba específica que estamos preparando. Te espero la semana que viene y vamos a seguir profundizando sobre estos temas. Cuídate mucho y ya sabes, cualquier consulta, duda o pregunta, escribime abajo y vamos a intentar responder todas las dudas que tengas. Y lo que no sé, le preguntaré a alguien que sepa más que yo, y siempre es bueno aprender de otros. Cuídate mucho y nos estamos viendo la semana que viene. Adiós. Let the sun beat down upon my face. Stars to fill my dreams. I am a traveler of both time and space. Where I have been. The seven elements of a generation. Songs of seven seas. The days, wasted away. All will be revealed. Sounds caress my ear. And I heard from outrage. The story was quite clear. Oh, the sin. I am a traveler of both time and space. To be where I've been. That's right. Shangri-La beneath the summer moon.
again.